buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa. Hoy hablamos de música, hablamos de grandes compositores y sin duda uno de los grandes fue Giuseppe Verdi. Así que comenzamos ya, hoy vamos a hacer un programa sobre su vida y la próxima semana hablaremos sobre su obra. Pedro Beltrán, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti como siempre. Verdi, una gran figura de la música, hoy tenemos tiempo para conocerle bien. Entre esta semana y la próxima haremos todo lo posible porque no se nos quede nada en el tintero. Pero comenzamos como siempre con el cine, con las películas que hablan de la vida de Verdi. Sí, me he traído corbata Verdi todo, solo Verdi. Ajá, muy bien, muy bien. O sea que vengo preparado con la indumentaria correcta. Perfecto, no esperaba menos. El uniforme. Esta es una serie sobre la vida de Verdi, o sea que el mismo título que tiene nuestro programa, La vida de Verdi, es el título de la serie. Es una serie excelentemente hecha, que recomiendo plenamente a los telespectadores. Se emitió por Televisión Española y está disponible en YouTube, y creo que serviría muy bien para conocer tanto la vida como la obra, porque además se inicia justo cuando Verdi es pequeño, un niño pequeño, y termina con su fallecimiento, con lo cual cubre con distintos actores, lógicamente no es el mismo el que hace de niño que hace de Verdi ya mayor, pues cubre toda la faceta de su vida, lo cual es ideal en cualquier serie de televisión. La de Wagner, por ejemplo, que está también muy bien hecha, coge ya a Wagner con 40 años, pierde un periodo importante de su vida, y aquí, sin embargo, vemos a Verdi en toda su trayectoria vital, y es realmente de plena recomendación. Y esta es la misma serie, pero como debería ser, que es en versión original, que es la televisión italiana, porque la televisión italiana tuvo el acierto de hacer series sobre los más destacados personajes de la vida musical, artística y cultural de Italia, pintores, escultores, músicos, y bien, entre estas series está esta serie de Verdi, que es la misma que la versión más comercializada, pero con el original, con los actores italianos originales hablando en italiano. Para la semana que viene traeremos una serie de películas sobre la obra de Verdi. No nos olvidemos que hay varias películas inolvidables de óperas de Verdi, pero como hoy nos vamos a centrar en la vida, pues vamos a hablar exclusivamente de películas sobre la vida de Verdi y no sobre la obra. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿Dónde nació Verdi y cómo fue su infancia? Verdi nace en un pequeño pueblo del norte de Italia, en el Ducado de Parma. Curiosamente, cuando Verdi nace, ese territorio era francés, pertenecía a Napoleón. Esa situación cambia, aunque el territorio fuera francés, los habitantes eran italianos y la situación también política se modifica. Y es una ciudad muy pequeña donde nace Verdi, una aldea en realidad, se llama Le Roncole, cercana a un pequeño pueblo que se llamaba Busseto, se llamaba y se llama Busseto. Y ahí es donde nace Verdi, en un ambiente muy modesto. Sus padres regentaban una pequeña taberna de una pequeña aldea, con lo cual pues tampoco es que fuera un lugar. Vivían en la misma taberna y eran gente de una extracción social modesta. Algunos dicen que Verdi tendió a exagerar esta condición económica de sus padres, pero lo cierto es que, en fin, no nadaban precisamente en la abundancia, y curiosamente no tenían ningún ascendiente musical tampoco, quiero decir que ni se dedicaban a la música, lo cual es, bueno, no tan frecuente entre los compositores, ¿no? El caso más conocido es el de Mozart, que su padre era músico. En otros sí ha habido alguna relación familiar, pero aquí no. Verdi no tenía absolutamente ninguna relación con la música. ¿Y cómo surge entonces esa pasión de Verdi por la música? Empezó a escuchar música en la taberna. Le insistió a su padre que le comprara un pequeño piano. Spinetta es un piano muy pequeño que se conserva hoy todavía en el Museo de la Scala de Milán, y empezó a tocar y él fue autodidacta realmente. Él tardó mucho en aprender música,
a un nivel profesional, por así decirlo. Entre las curiosidades en ese sentido de su carácter autodidacta está que se presentó como alumno para ser admitido en el Conservatorio de Música de Milán. Sí. Y fue rechazado, suspendió el examen, consideraron que no sabía tocar bien, que era un mediocre y que no llegaría nunca a nada. Y esto Verdi Vaya ojo tuvieron. Sí, se lo tomó muy mal y era un hombre, podemos decir, vengativo, rencoroso, y se lo tomó tan mal que cuando ya era famoso, hacia el final de su vida, el conservatorio le propuso que cambiar el nombre del conservatorio y pasarse a llamar Conservatorio Verdi. Y Verdi dijo que de ninguna manera, que los que le habían rechazado cuando era pequeño no podían admitirle cuando era mayor y que por tanto pues que no quería saber nada del conservatorio y que no estaba de acuerdo en que llevara su nombre. Le hicieron caso porque vivía, pero poco después de morir cambiaron el nombre de todas maneras. Y contra su voluntad. Sí, contra su voluntad, y se llamaba y se llama Conservatorio Verdi de Milán. Quizá quisieron compensar de alguna forma aquel error tan grande. Sí, ¿no? Verdi, claro, no había tenido grandes profesores, digamos, se crea en ese ambiente modesto, en un lugar alejado de los grandes centros de población, y por tanto pues le resulta mucho más complicado el acceder a un conservatorio en el que cuando se presenta pues ya es un poco mayor, tiene unos defectos adquiridos y aunque él ya estaba componiendo, presenta también sus composiciones, pero son rechazadas, lo cual es bastante curioso visto el éxito inconmensurable que tuvo después. Claro. Bueno, la verdad es que es una historia curiosa. ¿Continuó siendo autodidacta durante toda su vida o logró cursar estudios de música en algún otro lugar? Logró cursar estudios de música con profesores particulares en Milán, pero tampoco es que tuviera los mejores profesores. Verdi es un producto del trabajo y de la constancia. Más que un compositor que fuera genial de per se, podemos decir, porque cuando se presenta aquel famoso examen del Conservatorio de Milán para acceder, tiene ya 18 años. 18 años son bastantes en los grandes compositores, pensemos en Mozart, que murió con 35, en Schubert con 31, en Chopin con 37. Claro, Verdi en ese momento, si lo rechazan, aunque no tuvieran visión, lo cierto es que había motivos para ese rechazo. Porque si miramos las partituras de esa época no tiene nada que ver con las de después. Es un compositor que va avanzando progresivamente con dificultades y que es realmente genial en los últimos años de su vida, de una vida larguísima, porque Verdi vivió nada menos que 88 años. Verdi nace en 1813 y muere en 1901, o sea que cubre todo el siglo XIX prácticamente, y ya se inserta en principios del XX justo, es decir, muere en el siglo XX. Y claro, dentro de esa larga vida, pues él realmente el producto de la genialidad es más el esfuerzo y la constancia dentro de una enorme cantidad de trabajo, porque escribió 28 óperas, que es un número muy alto en comparación con otros compositores, ¿no? ¿Cómo fue su relación con las mujeres? ¿Se casó? ¿Tuvo esposas? Sí, Verdi era un hombre apuesto, inteligente, con un nivel cultural también amplio, es decir, que tenía grandes atractivos y está claro que tenía éxito con las mujeres, pero no fue el típico Don Juan conquistador, es decir, él fue hombre de una sola mujer. Tuvo una primera esposa, tuvo dos porque falleció. Cuando digo hombre de una sola mujer es que estaba solo con una, no es que se dedicara a conquistas por ahí constantemente. Él tiene una primera esposa que conoce en el pueblo, era hija del rico del pueblo, por así definirlo, de una de las personas más destacadas de aquella ciudad. Se casan con el beneplácito del padre, porque al padre le gustaba mucho la música. Se casan y tuvieron dos hijos. Los compositores, muchos de ellos no tuvieron hijos. Hay tantos compositores que no han tenido hijos o que no han tenido una vida matrimonial estable. El caso de Verdi es en ese sentido contrario al paradigma de muchos compositores y artistas en cuanto a inestabilidad. Verdi era una persona
muy estable, que supo afrontar las dificultades grandes de la vida, de su vida en particular, como ahora hablaremos, y que se mantuvo siempre dentro de una tónica de trabajo intenso y constante. Pues bien, Verdi se casa felizmente, está muy enamorado de su mujer, ella también de él, todo parece ir estupendamente, tienen una hija y desgraciadamente la hija fallece a los 16 meses de edad, lo cual supone un grave shock para él, porque a continuación tienen un hijo que fallece también, casi a punto de cumplir 2 años de edad, y siguiendo con la mala suerte, unos meses después de fallecer el hijo, se muere su esposa también, muy joven, con 24 años. Vale. Con lo cual tenemos una vida muy desgraciada en sus inicios, no puede ser más desgraciada porque tú te casas, tienes 2 hijos, se te mueren tus 2 hijos muy pequeños y luego se muere tu mujer, claro, en una situación además que tenían de matrimonio idílica. Bien, Verdi queda destrozado, pero se refugia exclusivamente en el trabajo, se dedica a componer, componer y componer, y aunque evidentemente tuvo una depresión, pero la supera y se convierte después de estos hechos en el gran artista que va a ser. Y siguiendo con tu pregunta de las mujeres, hay una segunda esposa. Un segundo matrimonio. Una segunda esposa de unas características completamente diferentes de la primera. Verdi no repitió modelo precisamente, porque si la primera era una mujer muy tranquila, muy ama de casa, muy devota de su marido, la segunda no es que fuera devota de su marido, que sin duda lo era, pero era una cantante, una famosa cantante de la época, que llevaba una vida y había tenido una vida muy escandalosa. Muy escandalosa para la época es que había tenido 2 hijos fuera del matrimonio, no sabía ni siquiera quién era el padre de esos hijos, porque había tenido relaciones con diversos cantantes, con directores de escena, con directores de teatro, de ópera, y él, bueno, pues los maridos o amantes, digamos, varios, los hace desaparecer de tal manera que los niños los oculta, los esconde, los entrega y no vuelve a saber nunca nada más de ellos, cosa que en esta época nos parecería tremendamente mal, porque ya no se sabe nada más ni de la relación que tiene con ellos, y eso es el momento en el que la conoce Verdi. Sí. Cuando la conoce Verdi ya es una mujer, bueno, digamos, de mala reputación. A Verdi le da absolutamente igual eso, le es completamente indiferente. Él siempre pasó muy acertadamente de las opiniones de los demás. En ese sentido, su vida es un modelo muy interesante. Y lo que hace Verdi es que inicia una relación con ella y se va a vivir con ella. Y se va a vivir con ella sin casarse, lo cual pues tampoco en la época estaba muy bien visto, y menos viviendo en un pequeño pueblo. Claro. Y Verdi, con su osadía, resulta que se casan, pero se casan en secreto, y no lo hace público, diciendo, vosotros no vais a saber si estoy casado, si no estoy casado, porque claro, a nadie le importa, me da lo mismo, yo estoy con esta mujer, pero resulta que sí que estaban casados, aunque la gente no lo sabía. Hubiera servido para callar muchas habladurías y rumores, etcétera, pero bueno, a él es indiferente. Le daba igual. Claro, pensemos que Verdi, que en parte rechazaba su tierra natal y en parte estaba enamorado de esta tierra natal, pues se traslada a vivir, curiosamente, tras haber vivido un tiempo en París, se traslada a vivir al mismo pueblo que le vio nacer y a ese mismo pequeño lugar donde se compra una casa señorial, se dedica a labores también de agricultura y claro, pues está en una pequeña población en donde es súper conocido, claro, y muy propio del cotilleo y habladurías de la gente. Bueno, interesante. ¿Con esa segunda mujer fue con la que acabó sus días? Sí, acabó sus días sin interrupción, en una convivencia larguísima que se prolongó durante más de 60 años. Convivencia con o sin matrimonio, el matrimonio se produjo durante la relación, pero sí, una relación muy larga. Ella fallece un año antes que él, después de tenían una edad similar. Después de fallecer ella, fallece él, y sí, fue su gran inspiradora, modelo. Además, como ella era cantante, pues también le entendía muy bien en todo lo que él quería hacer. Claro. Participó en algunos estrenos, pero su voz estaba muy estropeada porque le había desgastado mucho, había cantado en exceso,
no había cuidado bien los papeles a elegir, el repertorio, y por tanto sí le acompaña en algunos estrenos al principio de su carrera, pero luego no, canta simplemente fuera de escena, en la casa. Y en la ducha. Bueno, ¿cuándo se produce realmente ese momento en el que la obra de Verdi comienza a ser un éxito? ¿Y con qué obra fue exactamente con la que, digamos, que empezó su etapa de éxito? Sí, Verdi su etapa de éxito está muy ligada, curiosamente, a la política y a la unificación de Italia y a la trascendencia política que tuvieron sus óperas. Por eso empieza a ser un compositor realmente famoso. Verdi significa, en su acrónimo, siguiendo todas las letras, Verdi, V de Víctor, E de Emanuele, R de Rey, D de y d'Italia. Víctor Emanuele Re d'Italia. Curiosamente, el apellido de Verdi coincidía con el apellido del rey de Piamonte, que se fomentaba como rey de Italia. Entonces Italia no estaba unificada, Italia no era un país único, Italia estaba dividida en no distintas regiones, sino distintos países independientes. Sí. Para atender a esa unificación se tendía a la unificación a través del Piamonte y a través de Verdi, Víctor Emanuele Rey de Italia. Claro, la coincidencia del apellido ya le convierte en un personaje también en parte político. De hecho, Verdi es elegido diputado. Sus óperas, concretamente, primero fue diputado y luego fue senador. Sus óperas tienen una dimensión política en alguno de los mensajes que trata de transmitir. En Nabucco hay un coro muy famoso que se llama Va Pensiero, que narra la opresión de los hebreos frente al pueblo egipcio. Aquí se transforma, por la gente lo transforman, no en la ópera, sino en la calle, la opresión de los italianos por los austriacos y el intento de liberación de Italia. Y a partir de ahí Verdi se convierte en un personaje tremendamente popular. Y esa es la primera ópera, sin ser una ópera realmente genial, que hace que Verdi se lance a la fama. Luego se van sucediendo los estrenos. Curiosamente, La Traviata, que es la más conocida hoy, fue un completo desastre en el estreno, fue abucheada en Venecia, en el Teatro La Fenice de Venecia, que fue donde se estrenó, un lugar precioso porque es un teatro que está entre los canales de Venecia. Y a partir de ahí se produce este fracaso, anecdótico quizás, pero luego hay otros muchos éxitos y Verdi es un compositor que va lanzado a la fama internacional. Tuvo un protector también. Sí, Verdi tiene un protector desde el principio de su carrera, y quizás gracias al cual hizo carrera, que el protector es curiosamente el padre de su primera mujer, porque le ayudó cuando estaba con ella, lo cual bien, pues bueno, parece razonable y normal, pero después de haber fallecido ella y de haber fallecido los dos hijos, cuando ya no existía ningún vínculo y por tanto no tendría por qué haber mantenido la relación, continuó apoyándole. Y Verdi en ese momento, cuando fallece su primera mujer, todavía no era famoso, estaba en los principios de su carrera. Y el protector, Antonio Barezzi, se hicieron muy amigos. Hay una relación muy estrecha que se refleja muy bien en la serie de la que antes hemos hablado, en la que Barezzi es protagonista, y gracias a él consiguió el apoyo económico que necesitaba para poder, para poder triunfar, en definitiva, porque lógicamente necesitaba dinero. Claro. Para componer óperas no es fácil estrenar. Y ese apoyo de Barezzi le vino realmente genial para ese éxito que finalmente logró conseguir. ¿Cómo murió y dónde? Verdi muere en Milán, muere de un derrame cerebral con 88 años, que es una edad muy alta para aquella época. Como hemos dicho antes, murió en 1901. ¿Alguna causa que apunte a esa longevidad? Pues la causa que apunta a esa longevidad es su extraordinario perfil psicológico, su fortaleza psicológica, el hecho de esa constancia que tuvo siempre, y luego una vida nada sedentaria. A él le gustaba mucho la agricultura también, y estaba siempre en el campo, haciendo labores de dirección, de cultivos, etcétera, y eso hace que fuera una persona tan longeva. El haberse
servido también de ese mens sana in corpore sano, pues sí, el corpore lo tenía muy sano y la cabeza la tenía muy ordenada, muy tranquila, con las ideas muy claras y siempre sabiendo dónde quería ir. ¿Cómo definirías a Verdi? ¿Es un compositor fácil? ¿Cuáles son sus rasgos más característicos? Demos un aperitivo a nuestros telespectadores sobre cómo es Verdi musicalmente hablando. Un aperitivo me refiero porque la próxima semana hablaremos en extensión de su obra. Verdi es un compositor relativamente fácil, sí, y muy adecuado para el que quiera iniciarse en la ópera. Si alguien quiere iniciarse en la ópera, pienso que podría empezar por la Traviata o el Rigoletto, que es esa famosa aria de la Donna e Mobile. Bueno, pues no solo escuchar el aria de la Donna e Mobile, sino escuchar la ópera completa. Y es un compositor muy accesible que podríamos calificar como de primera categoría, por así decirlo, pero de primera categoría en el grado de sencillez en el acceso a la escucha. Primer curso, por así decirlo, más que primera categoría. Primera categoría porque sí que es de primera categoría, está entre los grandes compositores, sin duda, sobre todo por sus últimas óperas. Y de primer curso, en cuanto a aquellos que quieran iniciarse en la música, pues sí que está dentro del primer curso de iniciación. Pedro, como nos fiamos mucho de tu criterio, dentro de tu escala de compositores, ¿en qué lugar estaría Verdi? ¿Qué lugar ocuparía? Pues es una buena pregunta. A mí Verdi me gusta mucho, pero el Verdi del final. Lo que a mí realmente me encanta son las dos últimas óperas, Otello y Falstaff, que considero absolutamente geniales y al nivel de cualquier otra grandísima obra maestra. El Verdi juvenil de primera época no me gusta, encuentro ruidoso, con poca orquestación, o la orquestación muy endeble. Y el Verdi intermedio de la Traviata, Rigoletto, estas óperas que son tan populares, pues digamos que no me entusiasma. Lo he escuchado con interés en algunos momentos de mi vida, pero ahora pues no es realmente de lo que me gustaría escuchar, ni lo que escucho, y ni lo que trato de elegir, si puedo elegir lo que debo oír, si puedo escuchar música fuera de Alicante. Evidentemente, no hay que juzgar a un compositor por el conjunto de su obra. ¿Qué más da? Bizet, por ejemplo, tiene una sola ópera, Carmen, una sola ópera conocida, las demás ni están ni se las conoce, vamos. Son irrelevantes en términos de repertorio, me refiero. En cuanto a Verdi, tampoco se interpreta todo. Son 28 óperas, bueno, se viene a interpretar con cierta regularidad la mitad, que es mucho en cualquier caso, son muchas, 14, y es el compositor número 1 en cuanto a presencia. Sí. Me refiero que si contamos en compositores de ópera presentes en los repertorios de los teatros de ópera, pues Verdi es el compositor que más presencia tiene, incluso más que Wagner. En fin, estaría Puccini, que es autor de Tosca, Madame Butterfly, que estaría en segundo lugar quizás, pero Verdi es claramente el número 1 en cuanto a presencia en repertorio. Entonces sí, creo que es un grandísimo compositor y no importa que no todas sus obras sean maestras. Con tener por lo menos 2 absolutamente excepcionales y 3 o 4 geniales, basta. Muy bien, pues de esas obras excepcionales y esas obras geniales y también de las menos geniales hablaremos la próxima semana. ¿Te parece, Pedro? Estupendo, pues muchas gracias. Lo dejamos hoy aquí. Gracias a ti. Bien, pues muchísimas gracias también a ustedes, esperemos que hayan disfrutado con este programa en el que les hemos hablado de la vida de Giuseppe Verdi, pero la próxima semana, bueno, pues les esperamos, no se pierdan el programa porque hablaremos de su obra. Hasta entonces.